resultados? ¿Pudieron resolverlo? ¿Hasta dónde llegaron, jóvenes? Hasta la indeterminación 13, pero no sé si es indeterminación o no. Te lo puse ahí 27 y a mí me salió 13. Ya, revisémoslo. ¿Listo? Voy a insertar un cuadro y ahí vamos a colocar. Ya. Límite de las 5. Cuando x tiende a de x al cubo más 7 y todo eso entre x más 3. Ustedes reemplazan valores. Valores de x igual a menos 1. Reemplazan esos valores y tendrían x al cubo sería menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo más 27. Dividida entre menos 1 más 3. Menos 1 al cubo es menos 1 nada más. Más 27. Y en el denominador sería menos 1 más 3, que sería en realidad el resultado 2 positivo. Menos 1 más 27, el menos 1 va, el menos 2. Quedaría 26 entre 2. Igual a 13. Sí, ese es el resultado correcto. ¿Cuándo se vuelve indeterminación? Cuando es menos 3. Para ese caso vamos a hacer, ¿ya? Este es el resultado correcto de la 5. Ahí termina el ejercicio. Ahí termina el ejercicio. ¿Ya? Aquí entonces lo correcto es 13. Bueno, entonces eso era eso. Porque yo intenté sacar 27 y no salía. Ya, sí, Sí, sí. yo igual. 13 entonces es el resultado correcto ahí. ¿Ya? Pero vamos ahorita con x cuando es menos 3. Hagan con x menos 3, joven. Tenemos el 5.1. El mismo límite, pero ahora con x igual a menos 3. X sí, que tenga menos 3. Entonces, vamos x a menos 3. Con menos 3 vamos a ir calculando. Menos 3 al cubo, entre 3 más 3. Esto va a ser igual a menos 27. 27 más 27 entre menos
3 más 3 igual a 0 entre 0, que es igual a una indeterminación. Hay que levantar la indeterminación y para levantar la indeterminación copiamos el límite. Aquí hicimos esta partecita, la vamos a transformar. Vamos a seguir escribiendo límite hasta que desaparezca la indeterminación. Este x al cubo más 27 tiene esta forma, una suma de cubos. La suma de cubos se puede factorizar como un paréntesis. Y en el paréntesis multiplicado por otro paréntesis y por eso dividido en el denominador tenemos x más 3. En el numerador vamos a tener la suma de las raíces cúbicas. Miren. Esta expresión x al cubo más 27 es el 3 al cubo. Entonces eso lo tenemos que escribir como factorización de x más 3 por el primero al cuadrado, x al cuadrado, menos el producto del primero por el segundo, menos 3x, x al cuadrado, menos 3x, más el al cuadrado que es 9. ¿Ya? Entonces esta expresión la hemos factorizado. Lo siguiente que podemos hacer es simplificar este x más 3 con este x más 3 del denominador. Pero el límite tenemos que seguir escribiéndolo hasta el momento en el que reemplacemos. ¿Ya? Esa parte tiene que seguir acá. El límite tiene que seguir existiendo. ¿Ya? Luego nosotros pasamos en limpio. Vamos en limpio. Pasamos en limpio, jóvenes. Y el límite x tiende a menos 3 de x al cuadrado x más 9. ¿Ya? Hasta ahí tenemos que seguir escribiendo el límite de esta expresión, límite de esta expresión, límite de esta expresión, hasta que pasemos en limpio. Y después recién lo hacemos. X igual a menos 3. Y ahí recién reemplazamos. ¿Ya? Esta expresión la copiamos. Cuando ya esté limpio la copiamos y recién reemplazamos. En lugar de x colocamos menos 3 cuadrado menos 3 por 3. En lugar de x, otra vez colocamos y 9. Ahora sí, podemos reemplazar los valores y colocamos menos 3 al cuadrado es 9, menos 3 por 3 es más 9, y más un número más es igual a 20. El resultado final es 27, lo que aquí, cuando x es menos 3. ¿Ya, jóvenes? ¿Han entendido cómo se resuelve?
Ahí me equivoqué. En lugar de colocar -1, tenía que haber colocado -3 en la tarea. ¿Se ha entendido cómo tienen que resolver, jóvenes? ¿Jóvenes se entendió? Reemplazan los valores y cuando les sale una determinación 0 entre 0, tienen que factorizar el numerador, factorizar el denominador. Aquí tenemos suma de cubos, les di la formulita de la suma de cubos. Entonces la hemos factorizado. En lugar de la suma de cubos, colocamos esta expresión. Ahí, una parte del numerador, un factor, un paréntesis que multiplica en el numerador, se simplifica con todo un paréntesis que divide. Aquí esto lo puse en vano. Si está de más esta parte. Vamos. Para que no se confundan, estoy borrando eso que estaba doble. ¿Ya? Ahora sí, así queda. Entonces, reemplazan los valores y les sale indeterminación. Si es 0 entre 0, tienen que factorizar el numerador, factorizar el denominador y simplificar. El denominador ya está factorizado porque es una expresión lineal, no hay cuadrados. Entonces ya está factorizado. El numerador lo podemos factorizar como suma de cubos. Cuando tenemos dos números elevados al cubo y que están siendo sumados, se puede factorizar como la suma de las raíces cúbicas por el primero al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ya? He factorizado y luego se puede simplificar. Una vez que se simplifica, pasamos en limpio y recién a ese límite reemplazamos los valores. Reemplazamos los valores y nos salió 27 positivo. ¿Se entendió cómo se hace, jóvenes? Sí. Ya, está bien que estén hoy acá en la clase porque les ayuda para practicar para el examen de mañana. Apréndanse cómo resolver cuando se tiene caso de indeterminación 0 entre 0, infinito entre infinito, cuando es eh, infinito menos infinito o 0 entre infinito. ¿Ya? Apréndanse esos casos, esos tres casos, cómo se resuelve. Cuando es 0 entre 0, factorizan numerador, factorizan denominador, simplifican y ya estuvo el resultado. ¿Ya? ¿Quieren que realizemos algún otro ejemplo, algún otro ejercicio, jóvenes? ¿Quieren que revisemos algo más? Sí, le En hice la, uno de derivada. dicen, en la tarea 4, el ejercicio 2 se hace, ¿Este? tengo una duda ahí. ¿En este? En la tarea 4, Ya. ¿Cuál ejercicio sería? el 2, Este. sí, Y ya. se hace igual como el que acaba de explicar. Se hace similar, solo que ahí utilizan esta otra fórmula. Diferencia de cubos. Si tenemos una expresión al cubo menos otra expresión al cubo, aquí adentro va la resta. Sacan la resta de las raíces, le sacan la raíz cúbica a este, ponen menos, le sacan la raíz cúbica a este, ponen. En el otro paréntesis, el primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. No es el trinomio cuadrado perfecto, no dice doble producto.
Solo dice el primero por segundo y toditos llevan positivo aquí. ¿Ya? Cuando la diferencia de cubos es una resta, cuando hay una resta de cubos, entonces el signo menos va en el primer paréntesis donde están las raíces cúbicas. ¿Ya? Entonces veamos. ¿Esta era tarea, jóvenes, o no? Vamos a resolver. No, no era tarea. Y ahorita vemos de derivadas, ¿ya? Entonces, aquí ya tengo para escribir límites. Límite cuando x tiende a lo con cuando tiende a 4 de x al cubo menos 4 dividido entre x menos raíz cúbica de 64. ¿Listo? Entonces, ustedes reemplazan valores y tendrían lo siguiente. Aquí lo que hacemos nosotros valores. Valores, ¿qué valores? X igual a 4. Reemplazamos los valores y ya comenzamos a resolver. Nos copiamos el límite. Y ahí en lugar de x colocamos el 4. Igual a, en lugar de x colocamos 4. Eso entre ahora 4 al cubo menos 64. Entre 4. Raíz cúbica de 64, ¿cuánto será, jóvenes? 4. 4. En este otro lado vamos obteniendo el resultado. Vamos obteniendo y sería 4 al cubo, ¿cuánto es? Jóvenes, 64. ¿cuánto? 64. 64 también. Menos 64 dividido entre 4 4. Eso es igual a 0 más 0. Y eso es igual a indeterminación. ¿Ya? Entonces tenemos que levantar la indeterminación. Tenemos que levantar la indeterminación. Nos copiamos el límite. Lo que decimos. Decimos. Hay que factorizar el numerador y hay que factorizar el denominador. Entonces decimos, arriba tenemos una diferencia de cubos. Lo que tenemos que hacer es escribir un paréntesis por otro paréntesis, todo eso entre la expresión de abajo. Como les dije que se factoriza, cuando es diferencia de cubos, colocamos la resta de las raíces, x menos 4. Y en el otro paréntesis va el primero al cuadrado, x al cuadrado, aquí adentro, x al cuadrado, y adentro es todo más
X por 4 es 4x más el segundo al cuadrado, 16. Y abajo colocamos x menos raíz cúbica de 64 es 4. ¿Ya? Entonces, ¿podemos simplificar algo, jóvenes? Algo del numerador con lo del denominador. X menos 4 Este del x numerador. que está restando, perdón, que está multiplicando, lo podemos simplificar con el x menos 4 que está dividiendo. Listo. El siguiente paso es... esto. Solo quiero esto. Límite cuando x tiende a 4, ¿ve? Nos quedaría simplemente x al cuadrado x más 16. Ya hemos pasado en limpio y les aseguro que ahí ya se levantó la indeterminación. Nosotros podemos decir, reemplazamos los valores, reemplazamos lo de x igual a 4, ¿ya? Entonces reemplazamos los valores de x igual a 4. Eso. Y vamos a decir, el resultado va a ser cuando reemplazamos los valores en la función. En x colocamos 4. X colocamos 4. Y nos queda la siguiente expresión. 4 al cuadrado 16 más 4 al cuadrado es 16 más 4 al cuadrado es 16. Todo esto suma. Suma, jóvenes. 48. Igual a 48. Ese es el límite para este ejercicio, que no es el 2, pero es el 2.1. Es decir, es muy similar al ejercicio 2. ¿Ya? Muy similar porque usamos igual la factorización de la diferencia de cubos. ¿Listo, jóvenes? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Inge, gracias. Ya. ¿Quieren un ejercicio de derivadas? Me decían, ¿no es cierto? Sí. Quieren repasar derivadas. Ya. ¿Ya terminaron de copiar? Sí, le dice, ya sacamos cap. Ya. Entonces, veamos, de derivadas. ¿Qué ejemplo quisieran? ¿Qué ejemplo quisieran ver de derivadas?
tenemos las tareas, ¿no es cierto? ¿De aquí han tenido alguna duda? Estas son funciones simples, ¿no es cierto? Derivadas de estas funciones simples, derivada de una constante. ¿Han tenido alguna duda, jóvenes? La 9, dice. ¿De acá? Sí. Dice derivar la raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Derivada de menos 2, ¿cuánto es, jóvenes? A ver, escribir. 0. ¿Por qué es 0? Porque es una constante. Constante. La función x es igual a menos 2. Raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Entonces la derivada respecto de x de esta función, 0. ¿Por qué? ¿Ya? Siempre que tengan una constante, si la función es una constante, la derivada es 0. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra duda? El 4, Inge. ¿De este? Sí. Ya. El 4 es tarea, no se los puedo hacer. Pero veamos con otro. Si la función de x es igual a 7pi, por ejemplo. 7pi. Pi es una constante. Pi es 3.14 por 7, es 21 o 22 más o menos. ¿Ya? Entonces, su derivada es igual a 0. De x, ¿ya? Derivada de una constante siempre es 0. Toditos estos números son constantes, así que sus derivadas son toditas 0. El número e igual es una constante. Entonces, aquí no hay x. Si no hay x, si no aparece la letra x, miren, no aparece x, no aparece, no aparece. Entonces, toditas son constantes. La derivada de una constante es 0. ¿Está entendido, jóvenes? Sí, Inge. Ya. Gracias. Avancemos al siguiente grupo de ejercicios. Sáquenle captura si es necesario. ¿Tienen alguna duda acá, jóvenes? ¿Alguna duda? El 10, dicen, o puede explicar algo similar a eso. Les voy a explicar algo similar. ¿Listo? Algo similar. Ya. Entonces tenemos derivada de la raíz cuarta de x al cubo. Entonces les decía, podemos transformar eso en una función potencia. Para no estar usando la fórmula de la raíz, de la derivada de una raíz. Entonces aquí voy a escribir 10.1, ¿ya? Donde nuestra función f de x ya, nuestra función f de x va a ser igual a 5 raíz a primero voy a dibujar la raíz. Ya. Ahora sí. ¿Raíz cuánto quieren que pongamos? ¿Raíz de qué grado, jóvenes? Díganme. Que no sea 4. Raíz quinta. Cúbica. Raíz quinta de x a la cuánto.
de x a la sexta, por ejemplo. ¿Ya? Esta expresión entonces es lo mismo que nosotros digamos 5 por x, y ese x elevado a una fracción. La fracción es 6/5. Entonces, es el exponente de la variable dividido entre la raíz. 6 entre 5. 6 entre 5. ¿Ya? Ese es el exponente. La raíz se puede escribir como x a la, este exponente entre el grado de la raíz, a la 6/5. Entonces tenemos una función potencia. Cuando tenemos una función potencia, la derivada es baja la potencia multiplicar al coeficiente que existe, y el nuevo exponente es el que hay, -1. Entonces aquí vamos a escribir la derivada. Es encima es igual a baja multiplicar el exponente 6/5 por el coeficiente que había por 5 por la variable, y el nuevo exponente va a ser el que había pero -1. Entonces 6/5 -1, ese va a ser el nuevo exponente. Para restar, el 1 siempre va a ser el denominador entre el denominador que estamos restando. ¿Listo? Les voy a escribir acá. Vamos a hacer un paso más. Todo eso es igual a 6/5 por 5 es 6x. ¿Ya? El 5 del denominador con el 5 del numerador se simplifican. Este se va con este. Pues estamos multiplicando. 6 por 5, 30. Entre 5, 6 nomás. 6x. Ahora, el nuevo exponente. El nuevo exponente va a ser 6/5 menos 1, es decir, 6/5 menos 5/5. ¿Ustedes recuerdan fracciones? 6/5 menos 5/5 tiene el mismo denominador. Va a ser igual a 6 por x elevado a la 6/5 menos 5/5. ¿Cuántos quintos nos quedan, jóvenes? 6/5 menos 5/5. ¿Cuántos quintos quedan? Un quinto. 0, No. 1. No, 6/5 menos 5/5 es un quinto. Ajá, sí. 6 elevado a un quinto, y eso es igual a 6 por la raíz de... Podemos ahora volver a expresar como una raíz. 6 por raíz de x. Voy a dibujar la raíz. X elevado a 1, y el denominador de la fracción es el grado de la raíz. Entonces tengo que escribir en el grado de la raíz 5. ¿Ya? Entonces este es el resultado de la derivación de esta función. ¿Listo? ¿Alguna duda, jóvenes? Lo único que tienen que recordar es que en la multiplicación de fracciones se multiplican numeradores y su resultado va en el numerador. Los denominadores se multiplican y su resultado va en el denominador. 6 por 5, 30. 5 por 1, 5. 30 entre 5 es 6. Ese es el resultado de acá. Y aquí cuando restamos fracciones, se saca como un denominador. Para poder sacar como un denominador, este 1 significa que es 5 entre 5. Colocamos 5 entre 5 porque es el denominador que estamos restando, ¿no? El denominador de la otra fracción. Entonces 6/5 menos 5 entre 5. Si fuera 7 octavos menos 1, sería 7 octavos menos 8 entre 8. Si tuviéramos 2 tercios menos 1, sería 2 tercios menos 3 entre 3.
¿Listo? El 1 es comodín, siempre es un número entre el mismo número. Entonces este 1, ese 1 lo podemos representar, este unito lo podemos representar como la división de este número entre el mismo número. Ya, así vamos a tener fracciones con el mismo denominador. Y ahí lo que se hace es solo restar las cantidades del numerador y el denominador va a seguir siendo el mismo. Y es lo que hice, ¿no? Este 1 lo convertí en 5 entre 5. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Si no hay dudas, pasemos al siguiente grupo de ejercicios que les dejé. ¿Ya? Derivar una función exponencial. Si la función es una base elevada a la variable, si x aparece en el exponente, entonces la derivada es tal como está, lo copiamos por el logaritmo de esta base. Esto por el logaritmo de esta base. La derivada va a ser esto por el logaritmo de esta base. Logaritmo natural. El logaritmo natural de e es 1, por lo tanto la derivada de e a la x es la misma. Si tenemos una constante por la función, la derivada va a ser la constante por la derivada de esta función. ¿Ya? Esta es la derivada. ¿Tienen alguna duda acá o quieren que haga algún ejercicio similar? Sí, del 4, Inge. Del 4. Ya. Entonces vamos a hacer un ejercicio similar al 4. 4.1 le vamos a llamar y vamos a resolver. La función f de x es igual a 2 tercios de e elevado a x. ¿No? 2 tercios de e elevado a x. Entonces, la derivada de f' de x es igual a... Copiamos tal como está. 2 tercios de e elevado a x. De e elevado a x por el logaritmo natural de e. Pero sabemos que el logaritmo natural de e es 1. El logaritmo natural de e es 1. Entonces el resultado es simplemente 2 tercios de e elevado a x. ¿Listo? La derivada de cualquier función exponencial siempre es la función exponencial por el logaritmo natural de la base. Aquí está, la función exponencial por el logaritmo natural de la base. Siempre que la base sea e, logaritmo natural de e es 1, entonces el resultado solo es la misma función exponencial. La derivada cuando aparece e a la x es el mismo resultado. La derivada es lo mismo nada más. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Veamos el siguiente grupo de ejercicios. Sí, Inge. Veamos entonces. Ahora vamos a ver derivadas de logaritmos. Si la función es un logaritmo, la derivada es 1 entre x por el logaritmo natural de la base de este logaritmo. Si la función es un logaritmo en base a de x, la derivada es 1 sobre x por logaritmo natural de esta base. ¿Ya? ¿Cuál quisieran que hagamos, jóvenes?
¿Uno similar a cuál? Similar al 5. Ya. Entonces, vamos a hacer uno similar al 5. Punto 1. De X es igual a 7 logaritmo base 4X. Entonces, la derivada de X va a ser igual a 1. Vamos a escribir 1 entre X por logaritmo natural de la base. ¿Cuánto es la base acá? Jóvenes, 4. 4. Pero 4. estoy olvidando, aquí es una constante por logaritmo, entonces la derivada es de la constante por la derivada del logaritmo. ¿Ya? Miren lo que voy a hacer. Lo voy a poner acá. ¿Ya? Pero voy a poner el paso intermedio. La derivada X va a ser igual a 7 por la derivada del logaritmo en base 4. ¿Ya? La derivada de eso. Entonces ahí. 7 por la derivada. Aquí hice solo la derivada de ese corchete. Ahora me falta multiplicar por 7. 7 por 1 sobre X logaritmo natural de 4. Entonces el resultado simplemente, eso es igual a 7 entre X por logaritmo natural de 4. ¿Entendido, jóvenes? Si la función se parece acá, pero aparte de esto hay un número delante, entonces ese número delante lo mantenemos y multiplicamos por el resultado de la división de esta fórmula. Ustedes siempre vean la fórmula básica. Si hay un número delante, el resultado va a ser ese número por la derivada de lo que tenemos aquí. ¿Ya? ¿Es entendido o tienen alguna otra duda, jóvenes? No, Carlos, en la 4.1 no sería e a la x, digo 2 tercios por e a la x por 2 tercios. En este caso es 2 tercios por la derivada de e a la x. La derivada de e a la x es solo e a la x. Entonces es 2 tercios por e a la x. Está confundiendo con las funciones compuestas. Cuando aquí arriba hubiera otra función, no fuera solo x, entonces ahí sí multiplicamos por la derivada de lo que esté ahí arriba. Ya que no sea x. Pero al examen no van a entrar derivadas de funciones compuestas, va a entrar derivadas de funciones simples, a lo mucho va a entrar derivada de una suma de funciones o derivada de una constante por una función. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda, jóvenes? Veamos este ejemplo, ¿ya? Les dije, va a entrar derivada de una suma o de una resta. Veamos este ejemplo. Quiero que lo vayan resolviendo ustedes. Si la función f de x es igual a 5x al cuadrado
Menos 2 logaritmo en base 3 de X. Y menos 7X más 2E menos 7 elevado a X ¿cuál será la derivada, joven? Derivada de una resta más una suma más otra suma menos resta y demás. Entonces la derivada va a ser la derivada de esta menos la derivada de esta menos la derivada de esta más la derivada de esta más la derivada de la de acá. ¿Ya? Entonces vamos derivando. La derivada va a ser igual a derivada de 5x al cuadrado, jóvenes. ¿Cuánto es? Derivada de 5x al cuadrado. A ver, vayan resolviendo. Les voy a dar unos 2 minutitos. Vayan resolviendo este ejercicio. No es difícil, solo tienen que derivar uno por uno y luego... 10x sería. ¿Ya lo terminaron? Vayan resolviendo. 10x. 5 minutos. ¿Listo? Ya, entonces lo veamos. Sería la derivada de 5x al cuadrado. ¿Cuánto es, jóvenes? ¿10x? 10x, ¿no es cierto? El 2 vas a multiplicar al 5. 2 menos 1 es 1. Sería simplemente 10x. Menos 2. Derivada del logaritmo en base 3 de x, jóvenes, ¿cuánto es? ¿2 sobre x por logaritmo natural de 2? 2 por 1 o directamente 2 pueden colocar. X logaritmo natural de 3. Es de 3. ¿Ya? Este numerito es 3. Logaritmo natural de la base del logaritmo. Menos derivada de menos 7x, ¿cuánto es, jóvenes? Derivada de una constante por x, ¿cuánto es, jóvenes? 0. ¿Qué? Derivada de una constante por x es 0. menos 7. Más derivada de 2e, jóvenes, ¿cuánto es? Derivada de 2e. Derivada de 2e es 0, porque 2e es una constante, menos derivada de 7 elevado a x, jóvenes, es 7x por logaritmo natural de 7. 7 elevado a la x por logaritmo natural de 7. Exacto, aquí se mantiene la x como exponente. Tal vez les dé ejercicios así, no sé si tan largos, un poco más cortos, pero algo así les voy a dar en el examen.
Entonces, en lugar de poner menos 2 por, pueden ustedes simplemente colocar acá. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Dicen ahí termina. Inge, ¿se lo puedo ordenar de acuerdo a al grado de la variable? ¿Perdón? ¿Qué me dicen? Si se lo puede ordenar de acuerdo, digamos, al orden, por ejemplo, sería 7x por el logaritmo, 7 elevado a x por el logaritmo natural de 7, o menos 10x menos 2 sobre x por el logaritmo natural de 3 menos 7. Y así Eso podríamos queda ahí, hacer, ¿no? ¿no? Igual a menos 7 elevado a x por logaritmo natural de 7 por logaritmo natural de 7 más 10x. El 10x lo podemos poner al principio, ¿ya? 10x menos 7 2 entre x por logaritmo de 7 y menos 7. Así. Primero el término que tiene solo x, luego los que tienen logaritmos, ¿ya? Y hay que dibujarle acá el denominador de este 2. Así podría quedar reordenado. Lo pueden dejar así tal como está o lo reordenan. ¿Listo, jóvenes? Bueno, Inge. Ya. ¿Alguna otra duda? Más o menos así como los ejercicios que hemos visto el día de hoy van a ser los del examen. Ya, así que practiquen lo que hemos repasado el día de hoy, de límites y también de derivadas. Revisen los tres Listo. casos de indeterminación de límites, ¿sí? Tengo una duda. En menos 7x, ¿cómo salió menos 7? De acá, Sí, ya. Menos 7 menos elevado a la x. 7x. Menos 7x. Sí, menos 7 elevado a la x. Ya. La derivada es la misma expresión por logaritmo natural de esta base. ¿Ya? El menos 1 es un Mi número duda que es, tiene. ¿Perdón? mi duda es en el menos 7x, ¿cómo salió menos Ya. 7? El de aquí abajo. Más adelante. Aquí. Sí, Allá. sí. La derivada de una constante por la variable x nada más. Desaparece x y se queda solo la constante. O pueden aplicar baja el exponente a multiplicar. 1 por menos 7 es menos 7. Por x a la 1 menos 1 es 0. X a la 0 es 1. Por eso queda solo menos 7. ¿Ya? O pueden recordar cualquier número por x elevado a 1, desaparece x y queda solo la constante. ¿Ya? Bueno, Inge. Bueno, Inge. Ya. Entonces repasen esos ejercicios, los que hemos visto el día de hoy.
Veamos. Y de las funciones trigonométricas. Las principales son las del seno y del coseno. Igual, si hay un número multiplicando adelante, se coloca el número por la derivada de la función simple que conocemos. ¿Ya? Voy a borrar las anotaciones. Voy a borrar las anotaciones. Y ya. Ahora, ¿tuvieron alguna duda de estas funciones trigonométricas? ¿Hay alguna duda de estos ejercicios, de alguno de estos ejercicios? No, Inge, ¿esto igual va a entrar al examen? Sí, sí, son sencillitas. Y se nos explica unos ejercicios de seno, coseno, por ¿Ya? favor. ¿Cuál quieren? ¿Similar a cuál? A ver, veamos, uno con suma, ¿ya? El 7. Esos no son tan comunes, más son comunes los del seno y coseno como los que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces el 2. Exacto. O uno similar al 3, dicen, por favor. Ahí está. 3 seno de x menos 2 tercios coseno de x. Entonces las derivadas van a ser la derivada de esa función. La derivada de esa función va a ser igual a 3 por derivada del seno de x. ¿Ya? Menos 2 tercios derivada del coseno de x. ¿Me están entendiendo lo que estoy escribiendo ahí? Va a ser 3 por la derivada del seno, menos 2 tercios por la derivada del coseno. Es decir, la derivada de la función f de x va a ser igual a... ¿Derivada del seno cuánto es? ¿Cuánto es la derivada del seno? Aquí está la fórmula. Derivada del seno es Seno de x. Coseno de seno de x. Dice menos 2 tercios por la derivada del coseno. ¿Cuánto es la derivada del coseno, jóvenes? menos seno x. Menos seno de x. Por eso lo estoy poniendo en paréntesis. Y lo único que sigue es multiplicar menos por menos y ahí se va a volver más. Y más de x, la derivada va a ser igual a 3 coseno de x menos por menos más 2 tercios tercios seno de x. ¿Sí entendido, jóvenes? Ahí termina. Ahí termina. Si quieren reordenarlo, ponen primero el seno y luego el coseno. Pueden colocar así. 2 tercios seno de x más 3 seno de x. ¿Listo? Cualquiera de los dos es el mismo resultado. Si hay un número multiplicando a una función simple, estas funciones simples, las de las fórmulas, estas funciones simples, si no es exactamente así, si hay un número delante, la derivada va a ser ese número por la derivada, por lo que hay ahí. ¿Cómo representamos derivada? Este apóstrofe de este corchete. 3 por derivada del seno. Menos 2 tercios por derivada del coseno. ¿Ya? ¿Alguno? Lo que no hemos hecho mucho es la multiplicación de funciones. Si tuviéramos una función así, miren jóvenes, f de x igual a 3x al cuadrado multiplicado por 2 seno de x. Si tuviéramos así ya hay que derivar. Y aquí nos dice que es 3x al cuadrado.
todo ese término que está compuesto por coeficiente, variable y exponente multiplica a 2 seno de x. Entonces, la multiplicación va a representarse así. Esta función f de x representa a una multiplicación de una función u por b. Entonces, la derivada de u por b es igual a derivada de la primera, derivada de u por b, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces nosotros ahí tenemos que decir, para mí u es igual a 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Para mí b es igual a 2 seno de x. 2 seno de x. Entonces la derivada de u' es igual a, derivada de 3x es solo 3. Cuando 3x al cuadrado es, el cuadrado baja y se vuelve 6x a la 1. Derivada de b, prima es igual a 2 seno de x. ¿Listo? Entonces la derivada va a tener esta forma. Derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y tendríamos lo siguiente. F' de x es igual a, dice, La prima, lo mismo que la derivada. La prima. ¿Cuál es la derivada primera de esta multiplicación de funciones? Tenemos una función u multiplicada por una función b. Ay, Dios mío, llévanse la. U es 3x al cuadrado, derivada de... Imposible. Ya. Derivada de esta multiplicación de funciones es derivada de la primera función de la multiplicación por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Ya hemos dicho cuál es la primera función, es u, 3x al cuadrado. Su derivada es 6x. Ya hemos dicho cuál es b, es 2 seno de x. Su derivada es 2 coseno de x. Entonces reemplazamos valores en esta ecuación. Le vamos a poner nombre. ¿Ya? Le vamos a poner nombre. Vamos a poner de nombre ecuación 1. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar valores en esa ecuación 1. Reemplazamos valores de u', de b' en la ecuación 1. Ya, vamos a reemplazar todos esos valores en la ecuación 1 y ahí tenemos la derivada. U' es 6x por la segunda sin derivar es 2 seno de x. 2 seno de x. Más. La primera sin derivar es 3x al cuadrado por la derivada de la segunda que es 2 coseno de x. Entonces solo me falta escribir la primera sin derivar. Ahora tenemos 6 por x por 2 por seno de x. Aquí podemos multiplicar los coeficientes. 6 por 2, 12. Nos quedaría 12 x seno de x. Más 3 por 2, 6 x al cuadrado por coseno de x. Lo escribo abajo. Si se puede ver. La derivada va a ser igual a esa expresión. 6 por 2, 12x. Vamos viendo todos los términos que hemos tomado en cuenta. El 6 por 2 es este 12.
La x igual, ahí está. El seno de x también está. Más 3 por 2 es 6. Esta x, pero es x al cuadrado. Hay que ponerle su cuadrado. Ponerle su cuadrado a esta x. ¿Ya? Entonces, 3 por 2, 6. X al cuadrado por coseno de x. Esta es la derivada de esta función. Hemos aplicado la propiedad o regla de derivación de una multiplicación. Si tenemos la multiplicación de dos funciones, su derivada va a ser la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Ya? Este sería el resultado de esa multiplicación de funciones. Derivada de una multiplicación de funciones. ¿Ya, jóvenes? ¿Se entendió? Más o menos, Lisa. Esa es la derivada de una multiplicación de funciones. Vayan copiando. Si tienen alguna duda, me avisan. Vayan copiando. Por lo menos de suma de funciones les voy a tomar en el examen, ¿ya? No sé si les pregunto multiplicación, pero por lo menos derivada de una suma de funciones. De las funciones compuestas, les voy a volver a explicar un poquito. Aquí tenemos nuestras derivadas de funciones simples. Derivada de una constante es 0. Derivada de x es 1. Derivada de una función potencia, el exponente baja a multiplicar al coeficiente y el nuevo exponente se le resta 1. A partir de aquí ya hay funciones compuestas. Cuando es una potencia donde el exponente es una función. Donde la base es una función. No es x a la n, es una función u elevado a la n. Ya no les voy a volver a explicar esto para que no se confundan para el día del examen de mañana. Pues no les voy a explicar. Solo les digo que están estas funciones simples, de las que sí vamos a dar el examen, de este tipo de funciones simples. Estas tienen que aprenderse bien. ¿Ya? Estas no vamos a dar el examen. Funciones simples también hay las trigonométricas. Estas pueden tener su tablita, su formulario para aplicar, pero ya hemos aprendido cómo usarlas, ¿no? No nos sirve la tabla si no sabemos cómo reemplazar. Ya hemos aprendido a reemplazar, entonces ya pueden derivar. ¿Listo? Después, aquí hay, empleando las tablas de derivación y usando las reglas que les decía. Estábamos haciendo estos ejercicios la clase anterior, ¿no es cierto? Derivada de 3 más 5 coseno de x. Tenemos una suma de funciones. Entonces la derivada va a ser la suma de las derivadas. La suma de derivada de 3 más la suma de la derivada de 5 coseno de x. Aquí tenemos una constante por coseno de x. Va a ser entonces 5 por la derivada del coseno, que es menos seno de x. Aquí igual tenemos una constante por e a 2x. Entonces derivamos. Solo que esta es una función compuesta. Cuando es una función compuesta, aquí recién es lo que decía Carlos hace un momento. Si tenemos 4 por e elevado a 2x, tiene la forma de función exponencial con e a la x, solo que aquí arriba es 2x. Se escribe tal como está por derivada de 2x. ¿Ya? Pero de ese tipo no les voy a dar el examen. No voy a poner ninguna función compuesta en el examen. Se los prometo. ¿Ya? Derivada de una constante por una función. Aquí estamos más bien elevando 3 elevado a 5x. Esta es una función compuesta. No va a entrar, no les voy a explicar. Aquí no es 2 por coseno de x, es 2 por coseno de 3x. Se deriva normal como coseno, la derivada del coseno es el menos seno.
pero luego tenemos que volver a derivar esa función. Es una función compuesta, no voy a entrar para no confundirles. Aquí sí tenemos una multiplicación de funciones simples. De esto sí va a entrar al examen. Algo similar a esta también puede entrar al examen. Es una multiplicación de funciones. Aquí les estoy explicando. La derivada de una multiplicación de funciones es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Igual acá. Pero no les voy a poner multiplicación. A lo mucho les voy a poner sumas como aparecen acá o acá. Como este ejercicio 7 o como el ejercicio 8. ¿Quieren intentar ustedes resolver estos ejercicios, jóvenes, o ya los resolvimos? Intenten resolver ahorita para ver si están bien. Derivada de una suma de funciones y aquí derivada de una resta, suma de funciones. ¿Ya? A ver, vayan resolviendo estos ejercicios. Unos 5 minutitos para practicar para su examen de mañana. Vamos viendo, ¿ya? Tenemos una resta de funciones o una suma de funciones. Es lo mismo, se mantiene el signo. ¿Listo? Entonces tenemos la derivada 3x a la cuarta menos raíz quinta de x al cubo. Entonces podemos expresar esa raíz como x a la 3 quintos. X a este exponente entre el grado de la raíz. Ese es un exponente fraccionario. La derivada de esta suma o resta de funciones es la resta de las derivadas. Entonces derivamos 3x a la cuarta, el exponente baja a multiplicar, 4 por 3, 12x, y el nuevo exponente va a ser el que había, menos 1. Sería 3. Y aquí la derivada, baja el exponente 3 quintos de x, elevado a 3 quintos menos 1. Así, de esta forma. Ahora, 3 quintos menos 1. 3 quintos menos 1 es lo mismo que 3 quintos menos 5 quintos. 3 quintos menos 5 quintos. El 1 siempre lo podemos volver una fracción donde el numerador y denominador tengan el denominador de la otra fracción a la cual está restando. ¿Ya? Como se muestra acá. El 1 es lo mismo que 5 entre 5. Una cantidad entre la misma cantidad siempre es 1. Entonces, dependiendo de cuál es el denominador de la otra fracción a la que el 1 le está restando, este 1 lo volvemos 5 entre 5. Ahora, 3 quintos menos 5 quintos, ¿cuánto les quedará, jóvenes? 3 quintos menos 5 quintos, ¿cuánto es? 2 quintos. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Y ya, entonces queda así. Queda así. El 12x al cubo ya lo habíamos resuelto en el primer paso. Ahora, este menos 2 quintos significa que x podemos expresarlo tal como está en el denominador. Sería 12x al cubo menos 3 quintos de 3 quintos. ¿Ya? A ver si lo voy a escribir acá. Ahora. F' de x va a ser igual a 12x al cubo. ¿Ya? Menos el 3 dividido entre x dividido entre sí. Dividido entre 5. Hasta ahí lo único que hice es escribir el menos 3 quintos, no menos 3. Ahora, x elevado a la menos 2 quintos significa que puedo escribir aquí abajo x a la 2 quintos, pero ya con signo positivo. Eso significa un exponente negativo. Significa que aparece en el denominador con el mismo signo, 2 quintos. ¿Ya? 2 quintos. ¿Listo?
Y x a la 2/5 es la raíz cuánta de cuánto. ¿Saben cómo quedaría, jóvenes? ¿Cómo quedaría? F' de x. Todo eso es igual a 12x al cubo. X al cubo menos 3. Y todo eso dividido entre una raíz. Entre 5 por raíz quinta. Por raíz quinta de x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, x a la 2/5 es raíz quinta de x al cuadrado. 5 por raíz quinta de x al cuadrado. Así quedaría, jóvenes. Pero si ustedes lo dejan como está acá, o como está acá, igual tiene valor. Pueden dejarlo ahí o pueden dejarlo acá. O pueden dejarlo acá. Es la misma expresión. ¿Listo? ¿Han podido resolver el siguiente ejercicio? Para el tratamiento de la raíz, algo similar. Convierten en un exponente fraccionario y luego van resolviendo. ¿Ya resolvieron el siguiente ejercicio, jóvenes, o quieren unos 2 minutitos más? A ver, intenten resolver. Ya, vamos a realizar este ejercicio. Entonces, resta y luego una suma. La derivada de 3x al cubo, el 3 baja a multiplicar, 3 por 3, 9, y queda 9x al cuadrado. Aquí menos la derivada de x a la 1/2. La derivada de x a la 1/2 va a ser 1/2 de x a la menos 1/2. Ya, si lo hacemos así directo. Más derivada de 13 a la x es simplemente 3 por e a la x. ¿Listo? Por lo menos un paso para transformar esta raíz en un exponente, en x a la 1/2. ¿Ya, jóvenes? No es necesario que hagan este procedimiento, pero por lo menos esto, mostrar que raíz es igual a x a la 1/2 y luego aplican la fórmula. ¿Listo? Podría ser. ¿Sacaron este resultado, jóvenes? Vamos a continuar, jóvenes. Vamos a continuar. Y ya hemos repasado, ¿no? Ya no vamos a ver esto de funciones compuestas. Ahí terminaríamos entonces de repasar, jóvenes. Si no tienen ninguna duda más, ahí terminaríamos. ¿O hay alguna duda, jóvenes? ¿Tienen alguna duda más? Le hice una pregunta de eso, vamos a dar examen de estos dos ejemplos. De la suma de funciones, sí. Multiplicación no vamos a ver. Derivación de funciones simples, sí. Suma de funciones, resta de funciones, sí vamos a ver. Multiplicación de funciones no, y derivadas de funciones compuestas tampoco. No sé si han entendido esta parte de derivadas de orden superior, es decir, derivar varias veces la misma función. ¿Esta la han entendido, jóvenes? ¿Puede explicar un ejercicio en de eso?
Les voy a mostrar. Ya no voy a entrar al examen, ya les expliqué. Les mostraré simplemente el ejemplo. Si la función es esta resta de funciones, 5x al cubo menos 3 coseno de x. La derivada es el derivado de esta más derivada de esta. Derivada de 5x al cubo es 15x al cuadrado. Menos derivada de 3 coseno de x es menos 3 por menos seno de x. Se vuelve 15x al cuadrado más 3 seno de x. La derivada, esa es la primera derivada. Ahora, derivada de esta se volvería segunda derivada. Derivada de 15x al cuadrado, 30x. Derivada de 3 seno de x es 3 coseno de x. Esta es la segunda derivada. La tercera derivada de esta es derivada de 30x, solo es 30. Derivada de 3 coseno de x es menos 3 seno de x. Esta es la tercera derivada. Y la cuarta derivada es derivada de esta, derivada de 30 que es constante, 0. Desaparece 30. Menos derivada de 3 seno de x sería menos 3 coseno de x. Y ese es el resultado de la cuarta derivada de esta función. ¿Ya? Vemos otras funciones. Vemos otras funciones. Como acá. 7 por a la x menos 4x. La derivada de esta función va a ser derivada de esta primera menos derivada de la segunda. Derivada de e a la x es 7. Derivada de menos 4x es menos 4x por logaritmo natural de 4. ¿Ya? La segunda derivada es la derivada de esta primera. Derivada de 7 a la x es la misma 7 a la x. Menos logaritmo natural de 4 por 4 a la x. Y nuevamente por logaritmo natural de 4, así que se vuelve logaritmo natural de 4, eso al cuadrado. Y así vamos derivando las funciones. ¿Listo? Ya no voy a entrar al examen, esto ya lo vimos en la clase anterior. Igual acá. Lo que tenemos aquí es una función compuesta. Esta entonces hemos dicho que entra al examen. No les voy a explicar para no confundirles. Y estas son derivadas de tercer orden de estas funciones. Esta no vamos a hacer, es compuesta. Ya no les voy a dar porque hay funciones compuestas mezcladas acá. Y no los quiero confundir. ¿Ya, jóvenes? Entonces va a ser solo esta derivada de funciones simples y derivada de sumas, restas de funciones como hemos visto hasta acá. ¿Ya? ¿Alguna duda más, jóvenes? ¿Alguna duda más, jóvenes? Yo creo que no, Lisa. Ya, entonces vayan repasando límites, derivadas. Estudien los 3 casos para levantar las indeterminaciones de los límites. Y tengan a mano los formularios de límites, tengan a mano los formularios de las derivadas simples. ¿Listo, jóvenes? Bueno, Lisa. Nos iríamos mañana a las 4 de la tarde, entonces. ¿Ya, jóvenes? Ok. Ya. Hasta mañana, jóvenes. Que estén bien. Hasta luego, dice. Hasta luego. Hasta luego, Iker. Hasta luego.